Vamos a ir a la palabra del Señor y yo les voy a pedir que ustedes tengan sus Biblias abiertas, donde hemos estado mirando en estos sábados que han pasado, que es el libro de Jueces, en el capítulo 6. La historia que estamos tratando y que especialmente vamos a mirar en esta oportunidad se encuentra comprendida en el capítulo 6 y el capítulo 8. De allí vamos a extraer las enseñanzas. Lo que venimos hablando en estos dos sábados que ya pasaron, siendo este el tercero y ahora con la ayuda del Señor vamos a terminar, es cuando Dios llama a un hombre o cuando Dios llama a una persona, Dios llama a una mujer. Dios llama a personas. Dios llama a personas. Hacen falta personas en la obra del Señor, hombres, mujeres, no gente que uno dice, bueno, este ya no tiene más nada que hacer, ya se jubiló, entonces ahora puede servir al Señor. Sí, bueno, indefectiblemente puede servir al Señor quizá con más tiempo, pero ¿por qué no usar de la juventud y de la fuerza, de la energía que entrega la juventud, poniéndola al servicio del Señor? ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, mientras más rápido tomemos la decisión de poner nuestras vidas en las manos del Señor, más beneficioso va a ser para ustedes mismos y para otras personas, porque Dios va a trascender a través de su palabra en la vida de otras personas. Dios quiere que su nombre sea conocido por todas las personas. Ahora, solamente a modo de repaso de lo que hemos visto, lo primero que vimos hace dos entregas atrás, dos sábados atrás, lo primero que vimos fue la necesidad. Había una necesidad en la nación, el pueblo estaba sufriendo, estaban viviendo muy mal, estaban en vergüenza, estaban ahogados, estaban afligidos, estaban robados, estaban muy mal. Entonces había una gran necesidad y esa necesidad tenía una causante que era el pecado. Entonces, el segundo punto que vimos fue la importancia de un clamor, porque el pueblo clamó a Dios y entonces Dios les envía a un hombre que les predica, un profeta, y les hace ver que les está yendo mal por causa del pecado y que tenían que arrepentirse. Por eso nuestro segundo punto fue la importancia de un clamor, pero que llevaba implícito el arrepentimiento de los pecados, porque el pueblo de Dios se arrepintió. Quiero que piensen, si hay arrepentimiento, entonces las cosas se pueden arreglar. Pensando en nuestra nación, si hubiera arrepentimiento de parte de nuestra nación, las cosas se podrían arreglar. Yo no sé si alguno de ustedes se ha detenido a pensar cómo se puede arreglar este país. Y si no nos dedicamos quizá nosotros a la política, nos va a resultar muy difícil. Y si nos dedicamos a la política, lo vamos a ver también muy difícil. Es muy difícil. No sé si alguien se detuvo a pensar cómo se puede arreglar el lío que hay en este país. ¿Alguien se puso a pensar alguna vez cómo se podría arreglar? ¿Tienen solución? Si la tienen, por favor, pásenmela al final por escrito. Así se la presentamos al presidente. Entonces, no hay aparentemente solución. Y no la hay en los recursos humanos, porque el problema, el origen de todo lo malo que sucede en este país tiene un nombre y es el pecado, es haberle dado la espalda a Dios. Entonces hay que volverse a Dios. Y lo que el pueblo de Israel entendió es que ellos tenían que volverse a Dios. Si querían que Dios cambiara el estado de las cosas, había que volverse a Dios. Entonces lo segundo que hicieron fue arrepentirse. Ellos se arrepintieron de sus pecados y entonces ahora las condiciones estaban dadas para que algo de parte de Dios sucediera. Y algo iba a suceder. Alguien que diga conmigo, algo grande va a pasar aquí. Algo grande va a pasar en mí. Y algo grande va a pasar a través de mí. ¿Cuántos creen eso? Digan un buen amén. Entonces el tercer punto que vimos ya la semana pasada fue el llamado.
Entonces se produce un llamado, Dios envía un mensajero a un hombre llamado Gedeón, Dios lo llama para que él desarrolle una tarea. La tarea era libertar al pueblo de Israel de esa situación en que estaban. Dios nos habla a nosotros para usarnos, para libertar a las personas que hoy están cautivas en el pecado, en el error en que Satanás los metió. Y el diablo es muy astuto y lo que él hace es distraerte con otras cosas y que no te centres en lo que Dios quiere hacer. Entonces hay algunos que quizá suelen estar en la iglesia, pero están distraídos con otras cosas. Están distraídos con la poca plata que ganan, con las muchas cosas que hay que gastar, están distraídos con que se quieren casar o con que ya se casaron, o que quieren tener un hijo o que ya lo tuvieron, o están distraídos en que se quieren poner de novios, están distraídos en que hay gente en la iglesia que no se porta bien y hay gente de fuera de la iglesia que tampoco se porta bien, están distraídos. Y mientras uno está distraído, las probabilidades de que Dios pueda usar la vida de esa persona van disminuyéndose. ¿Cuántos quieren que Dios use sus vidas? Levanten una mano al cielo y digan conmigo: yo quiero que Dios use mi vida. Entonces, baja tu mano. Entonces, no podés darte la mala licencia de distraerte con nada. Tenés que estar atento a Dios y a lo que Dios te vaya hablando, porque Dios habla. Dios llamó a Gedeón. Gedeón formaba parte de las personas que clamaron a él y formaba parte de las personas que se arrepintieron de sus pecados. Entonces Dios lo llama. Eso fue en tercer lugar lo que vimos. En cuarto lugar, vimos que Dios promete estar con la persona que él llama, porque Gedeón estaba lleno de incertidumbres y el tema era: está bien, Dios me llama, pero los enemigos están allá y son un ejército de más de 120,000 personas y nosotros no tenemos un ejército sofisticado, ni tenemos tantos soldados ni guerreros para ir a hacer frente a ese ejército. Entonces él está necesitando ayuda de Dios y Dios le dice: Gedeón, tranquilo, yo te envío, pero yo voy. Yo te envío, pero yo voy. Dios no dice: mirá, quiero que vayas y prediques la palabra, quiero que ores por los enfermos, y Él no va con vos. El que te llama te acompaña. El que te acompaña te respalda. Porque es Dios el que obra a través de tu vida. No vas a ser vos, es Dios a través de tu vida. Creo que la mayoría de nosotros conocemos el final de esta historia. Sabemos que Gedeón derrota a los enemigos de Israel. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿quién dio la victoria? ¿Eran ellos? Porque era un grupo chiquito de personas, eran 300 contra 120,000. Era 1 contra 4,000, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Uno de cada esos 300 contra 4,000. ¿Cuántos han peleado a veces con dos? Pero es más fácil pelear con uno, pero es mejor no pelear. ¿Cuántos han peleado con 3 o con 4 o con 5? Y les ha ido bien. Y claro que no. Uno tiene que orar y decir: Señor, agiliza mis piernas para que en un momento de distracción, entonces uno diga: miren, allá. Y todos miren y uno sale corriendo. Tratar de escapar. Y acá estamos hablando de uno de Israel contra 4,000 de los enemigos. Era muy desproporcionado. Pero Dios iba a hacer algo. Porque el que hace la obra es Dios. Es Dios. Él usa a las personas, pero es Dios usando la vida de las personas. Dios promete estar con aquel a quien Él llama. Y en quinto lugar, hablamos de que el que es llamado por Dios tiene que consagrarse. Tiene que consagrarse al Señor. Tiene que dedicar su vida al Señor. Tiene que apartarse para el Señor. Amén. No puede ser un cualquiera. Tiene que ser alguien que se distinga de los demás. Alguien que está dispuesto a pagar el precio. Vamos al tema de hoy. El sexto lugar sería entonces: Dios, luego de que Gedeón se consagra. ¿De qué manera se consagró Gedeón? Y Dios le dijo: tenés que derribar la idolatría que hay en tu casa.
Eso no lo tenía en cuenta Gedeón. Entonces él destruye la idolatría, está dispuesto a hacerlo. ¿Qué significa la idolatría? Significa sacar cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestra vida, lugar que tiene que ocupar Dios. Si hay algo o alguien que ocupa el primer lugar en tu vida, Dios dice, tenés que sacarlo. Él tiene que ocupar el primer lugar. Eso es consagrarse, eso es santificarse, eso es apartarse para Dios, dedicarse a Dios. Y Gedeón estuvo dispuesto, a riesgo de perder su vida, a consagrarse para Dios. A riesgo de que su padre se enojara, su familia se enojara, a consagrarse. De hecho, el pueblo se enojó contra Gedeón y lo querían matar. Porque una persona consagrada es un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Cuántos entendieron? Digan un buen amén. Entonces, ¿cuántos quieren ser un peligro para el reino de Dios? Digan un lindo amén. Dije, ¿cuántos quieren ser un peligro para el reino de Dios? No, pero está bien, quizá mátenlo. No, está bien, puede fallar, porque a veces uno puede que se entienda otra cosa. No estoy en la cabeza de ustedes y quizá uno dice, yo quiero ser peligroso en el reino de Dios, pero en otro sentido. Pero peligroso para el reino de las tinieblas tenemos que ser. ¿Cuántos quieren ser peligrosos para el reino de las tinieblas? Ahora algunos, yo no digo, pues, ya no quiero. Nada, es de, como dice el dicho, es de equivocarse, es de humanos, pero también es de sabios. Así que, bien. Ganaron 20 puntos. Muy bien. Vamos a hablar entonces en sexto lugar. Dios llena con su Espíritu Santo al que Él llama. El que llama se tiene que consagrar. Y luego Dios lo llena con su Espíritu Santo. En Jueces 6:34. Entonces entendemos que no es posible hacer la obra de Dios sin Dios. No se larguen a hacer la obra de Dios sin Dios. El pueblo de Israel en una oportunidad quisieron hacer la obra de Dios sin Dios y fueron a una guerra sin Dios, sin orden divina, y fueron derrotados y avergonzados. Y yo busqué algunos ejemplos que no están ahí en pantalla, pero ustedes pueden anotarlos. Primero, o pueden pedir el correo. Primero, el caso de Moisés. Moisés, él quería la presencia de Dios y Dios le dijo, mi presencia, mi Espíritu Santo, irá contigo y te daré descanso. Así que la gente de Dios sabe que necesita a Dios para poder hacer la obra de Dios. Todo aquel que está pensando trabajar para el Señor, servir al Señor de manera efectiva, entienda que necesita al Espíritu Santo, sí o sí en su vida. Otro ejemplo, Sansón, que fue uno de los jueces que hubo en Israel también. Dice la palabra de Dios en Jueces 14, 6 y 19, que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, para que él pudiera manifestar esa fuerza extraordinaria y derrotar a sus adversarios. Era necesario que el Espíritu de Dios estuviera en él. Necesitamos al Espíritu Santo. Si entendieron, digan amén. En tercer lugar, el Señor también, dice la palabra de Dios en Lucas 4:14, dice que volvió del desierto en el poder del Espíritu, para que Jesús pudiera hacer todas las obras que él hizo, las cuales ustedes pueden leer en los evangelios. Era necesario que el Espíritu de Dios estuviera en él. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. En cuarto lugar encontramos a los discípulos. Los discípulos, el Señor les dijo a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. O sea que el Señor está diciendo, muchachos, ustedes tienen que recibir el poder de Dios, el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, les advirtió el Señor, quédense primero acá en Jerusalén hasta
que reciban el Espíritu Santo. Era el bautismo del Espíritu Santo, lo cual muchos de nosotros ya conocemos con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero el hablar en lenguas es la evidencia inicial, la evidencia primaria. Pero luego se ve en la vida, en el testimonio y en las obras. En las obras de poder, en las sanidades cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por un endemoniado y es libertado, ahí se ve el poder de Dios en la vida de una persona. Es triste que a veces, por ejemplo, yo me he encontrado hablando o enseñando sobre la llenura del Espíritu Santo para romper las ataduras por el diablo y orar por una persona endemoniada, y puse como ejemplo una situación de un endemoniado y las cosas que hace una persona endemoniada y cómo se transforma, o se le dan vuelta los ojos, o empieza a echar espuma por la boca, o recibe una fuerza extraordinaria que entre 8 o 10 personas hay que tratar de sujetarlo porque está fuera totalmente de sí, con una fuerza sobrenatural, porque es un demonio el que lo ha poseído, el que se está manifestando a través de su vida. Y entonces cuando les cuento esto y hay que orar por esa persona, algunos creyentes dicen: Dios me libre, Dios me libre. Como diciendo que nunca me pase eso, que nunca me tope con uno de esos. Pero justamente para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces ustedes entiendan ahora, el Espíritu Santo no es solamente para que nosotros hablemos en lenguas, lo cual es glorioso y es hermoso, pero es la evidencia inicial. El bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios en nosotros para hacer lo que es imposible, hacerlo posible, en el nombre de Jesús. Si me di a entender, digan un buen amén. El apóstol Pablo dijo a Ananías, hablando del apóstol Pablo: el Señor me ha enviado. ¿Se acuerdan cuando Pablo va entrando a Damasco? Tiene un encuentro con el Señor, queda ciego, entra a la ciudad y está 3 días orando. Y el Señor le habla por otro lado a Ananías y le dice: quiero que vayas a tal lugar. Allí está Saulo de Tarso, está orando. Y aquí que él ora. Y él ha visto que entra alguien que sos vos y le pone la mano y ora y se sana porque estaba ciego. Y entonces Ananías no tiene muchas ganas de ir. Dice: Señor, este hombre es una mala persona, este ha hecho mucho daño, persigue a la iglesia. Y entonces el Señor le dice a Ananías: vos tenés que ir porque este es un instrumento que yo he escogido para que lleve mi nombre y predique mi palabra. Y entonces Ananías llega y dice así: el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no es una elección ni una opción, sí o no, es imprescindible. El Espíritu Santo es imprescindible en la vida de una persona que ha de ser usada por Dios. Así que si dentro de tus planes está poner tu vida en las manos de Dios para que Dios haga algo extraordinario, Dios no lo va a hacer si no te consagras primeramente a Él, si te apartás del pecado, del mundo, y lo pones a Dios en primer lugar, y si no sos lleno del Espíritu Santo. Tenés que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue lleno Pablo del Espíritu Santo? Orando. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Buscando a Dios en oración. Y un día el Espíritu de Dios nos llena. Pueden decir un buen amén si quieren. En séptimo lugar, el llamado por Dios debe creer. La persona a quien Dios llama tiene que creer. Si Dios te llama para usarte, tenés que creer. No tenés que creer que vos vas a lograr algo. Tenés que creer que Dios te llamó y Dios te va a sostener. La palabra de Dios enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, cuando Dios te llama, cree que Dios te llamó, cree que Dios te va a ayudar, cree que Dios te va a sostener. Tenés que creer cada día de tu vida que Dios te va a ayudar. ¿Por qué te digo esto? Porque generalmente en algún momento suele ocurrir que nuestra fe decae, especialmente cuando vemos que no hay el fruto que nosotros quisiéramos que hubiese de nuestra labor.
A veces se trabaja mucho y se recoge muy poco. Se siembra mucho y se cosecha muy poco. Esto lo digo por experiencia, la que hemos tenido con mi esposa. Y mucho trabajo y muchos días y muy poquita cosecha de almas. Entonces, cuando la respuesta no es la que uno pretende que sea, entonces entra el desánimo, uno comienza a descreer y comienza a cuestionarse si no habrán sido pensamientos de uno, si no habrá sido que quizá uno se equivocó y le pareció que era Dios el que hablaba. Uno tiene que creer. Como creíste el día en que Dios te llamó, tenés que seguir creyendo. Y entonces en esas oportunidades, Dios en su infinita misericordia nos ha permitido volver a escuchar su palabra de nuevo, las mismas que nos había dado al principio, pero por boca de gente que nosotros no conocíamos. Y caímos en un lugar y había un hombre de Dios y comienza a hablar y me llama y me da una palabra que Dios ya me había dicho y que claro, ahora porque los resultados no eran buenos, entonces uno empezó a dudar. Y entonces Dios me recordaba que Él lo había dicho y entonces yo tengo que pedir perdón porque Dios lo había dicho. Y si Dios lo dijo, yo tengo que mantenerme firme porque Dios que lo dijo, Él se va a encargar de cumplirlo. Tengo que creer, tengo que seguir creyendo y tengo que volver otra vez a creer. No dejes nunca de creer. Cuando vos estás seguro de que es Dios el que te llama, también tenés que estar seguro de que es el Señor el que te va a respaldar. Él es fiel. Y si vos sos fiel, Dios te va a respaldar. En octavo lugar, el llamado debe ser un ejemplo e inspiración a otros. La persona que es llamada por Dios tiene que ser un ejemplo a los demás. Y tiene que ser de inspiración a los demás. Así que si vos pensás servir al Señor y querés seguir siendo el mismo sota de siempre, perdón, esa palabra no la conocen ustedes, ¿cierto? No la conocen esa palabra. Alguno, el que se rió sí la conoce. El mismo zángano de siempre. ¿No han escuchado la expresión esa que dice no te hagas el sota? ¿No? Googleen. ¿Cómo se llama Shiri la... Sherry, Shiri. Hola Shiri. ¿Qué significa no te hagas el sota? No te hagas el tonto, no te hagas el distraído, no te hagas el que no entendiste. Y hay muchos de nosotros que nos hacemos a veces los vivos, los que no entendimos, los que parece que no sabemos lo que se nos está diciendo. La persona llamada por Dios tiene que ser un ejemplo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, sé ejemplo a los cristianos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tiene que ser un ejemplo y tiene que ser de inspiración a los demás. Así que si dentro de tus planes está y que así sea, que Dios te está hablando y te está haciendo entender que Él te está llamando, entonces te vas a consagrar, vas a buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque es imprescindible, vas a creer en la palabra de Dios, pero también tenés que entender, tenés que ser un ejemplo. No podés ser el mismo, ahora sos un ejemplo a los demás. Gedeón le dijo a sus 300 soldados que habían quedado para esa gran batalla, les dijo, mírenme y hagan lo que yo hago. Eso es un líder, alguien que es ejemplo. Ustedes escucharon a algunos famosos de nuestro país, futbolistas, exfutbolistas, algunos fallecidos, dicen, yo no soy ejemplo de nadie. Y yo no soy ejemplo de nada, dijo uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol. Yo no soy ejemplo de nadie ni ejemplo de nada. Pero cuando uno va escalando en prestigio, tiene que ser ejemplo. Y si uno va escalando, porque Dios te va promocionando, tenés que entender que tenés que ser ejemplo. Los ojos de la gente están puestos en vos. Entonces Gedeón lo sabía y le dijo a toda su gente, mírenme y hagan lo que yo hago. No hagan otra cosa. Si miran para otro lado no van a saber lo que yo hago. Miren lo que yo hago y hagan exactamente lo que yo hago. Y eso fue lo que el pueblo hizo. Lo miraron a él e hicieron lo que él hizo. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que mirar especialmente a Jesús y ver qué hizo Jesús. Céntrense en los evangelios. Concéntrense ahí.
No lean poquito la Biblia, lean mucho, estudien la palabra. No hay ninguna persona que vaya a ser usada por Dios que sea una persona descuidada en su lectura bíblica. Tiene que saber la palabra. Así que si estás leyendo poco la palabra, poco Dios va a hacer con tu vida. Entonces algunos se van a conformar con salir ocasionalmente en alguna obra de teatro, y está bien. Pero eso no es todo lo que Dios quiere. Con limpiar el templo, y está bien, pero yo puedo hacer más que eso. Con cuidar los autos, como el hermano nos está cuidando, pero yo puedo hacer más que eso. Puedo hacer eso, esto, aquello, y puedo salir y hacer más. Puedo abrir una iglesia, puedo ser pastor, puedo ser evangelista, puedo orar por los enfermos, puedo echar fuera demonios, puedo hacer más que eso. Dios no nos llama simplemente para alimentarnos y que leamos la Biblia de vez en cuando. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Hay que ser ejemplo. El que entendió, diga un amén. En noveno lugar, el llamado, la persona llamada, debe ser fiel y perseverante para terminar la tarea que se le encomendó. Porque en Jueces, capítulo 8, versículos 4 y 5, encontramos que Gedeón destruye al ejército enemigo, que eran los madianitas, pero se escapan algunos, y entre los que se escapan unos reyes. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Dijo, oh, ya está, estamos re cansados, estamos reventados, estamos Entonces, ya está, la jornada ha sido larga, estamos sin dormir, estamos sin comer bien, y encima ahora se nos han escapado algunos reyes y tenemos que perseguirlos. Sí, tenemos que perseguirlos. Y dice la palabra de Dios que el ejército estaba cansado, pero seguían avanzando. Cansados, pero seguían avanzando. ¿Saben por qué? Porque el líder siguió avanzando. Mírenme y hagan lo que yo hago. No hagan otra cosa. Están cansados, pero seguimos, avanzamos. Por eso este punto es ser fiel y perseverante para terminar la tarea que se encomendó. Porque Dios dijo había que destruir al ejército, pero el tema es que habían quedado unos pocos sin ser destruidos. ¿Qué había que hacer con todo el ejército? Había que destruirlo. No dijo, bueno, destruyan a gran parte, dejen unos pocos. No. Entonces Gedeón sale para destruirlo. El tema es que hay muchos que no empiezan nunca, no empiezan nada. Algunos de ustedes son de las personas que se emocionan. Probablemente algunos de ustedes son de la gente que pasa al altar, como yo infinidad de veces he pasado al altar. Y le hacemos grandes promesas a Dios que nunca cumplimos. Nunca empezamos. Parece que el comienzo fue un altar. Gloria a Dios, el comienzo de Gedeón fue un altar también. Y quedó todo ahí para muchos de ustedes. Y quedó en un altar. Y nada más. Así que le dijimos a Dios un montón de cosas. Yo los he escuchado a algunos de ustedes, y algunos de los que nos miran en las redes también los he escuchado. Como Dios los ha escuchado. Y las promesas que se hacen en el altar. Y las promesas de servicio y de entrega, de consagración, de santificación y de todo lo que ustedes quieran. Y se hacen grandes promesas en el altar. Y no se inicia nada. Y algunos de ustedes están ahí. No sé si esto les incomoda. Ojalá que les incomode. Porque si les incomoda, quiere decir que todavía el Espíritu de Dios está obrando en sus vidas. Si no les incomoda, quiere decir que ya se terminó la obra porque te cerraste a la voz del Espíritu de Dios. Hay otras personas, que son los muchos, que empiezan, pero que se rinden al poco andar, a los pocos meses, a los pocos años. De estos he visto muchísimos en mi vida. Emprenden viaje con el Señor, entienden que el Señor los llamó, hacen algo para el Señor, salen, evangelizan, arman una campaña, algunos hasta abren una iglesia y después desisten. Hemos tenido en nuestro ministerio, abrieron una célula y se quedaron, y después se quedaron, y después se quedaron, y después se fueron y dejaron todo. Yo abrí una célula hace varios años atrás, iba con un par de jóvenes, y entonces invité a alguien mayor para que luego se hiciera cargo de la célula. Y teníamos en la célula 19 personas.
Hermosa estaba la célula. Entonces yo le entrego la célula con 19 personas. Y la célula sigue creciendo. Y crece hasta un número de 25 personas en uno de los barrios que está más lejos del centro, ahí en Palmira. Y entonces andaba muy linda la célula. Entonces el encargado de la célula, como vio que estaba todo muy lindo, no le importó mucho, porque por eso dije, hay personas que empiezan, pero luego se quedan a mitad de camino, no tomaron en serio el trabajo. Y entonces se fue de vacaciones y dejó la célula. Cuando volvió, había entrado una persona de otra iglesia y se había llevado toda la gente a otro lugar, inclusive a los dueños de casa. Y no quedó nadie. Por eso dije que hay personas que empiezan y se rinden y desisten y la obra de Dios sufre. Y la gente paga los platos rotos. Y hay muy pocos que terminan. Seamos nosotros de los que empezamos, continuamos y terminamos lo que un día empezamos. Pablo le escribió un día a su hijo espiritual Timoteo, en 2 Timoteo 2, 4, y le dijo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si el Señor te llama, no te puedes enredar en el mundo, tenés que seguir al Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tengo que trabajar? No, no dije eso. Enredarte en el mundo quiere decir que empezás a mezclar el mundo con las cosas de Dios. Entonces a veces las cosas de Dios ocupan el primer lugar, a veces las cosas del mundo, a veces el dinero, a veces el trabajo, a veces la recreación, a veces el entretenimiento, a veces el descanso, a veces Dios, a veces la iglesia, a veces la gente, a veces de nuevo el dinero. Entonces hay una mezcla, se enredó. ¿Cuántos han tenido que desenredar cosas a veces? ¿Y a cuántos les gusta cuando lo logran y lo pude desenredar? Pero ¿a cuántos les pasó que a veces no se pudo desenredar? ¿A cuántos les pasó? A más. ¿Y qué hace cuando no se puede desenredar? Si se enredó todo, se tira todo. Si se puede recuperar 1 metro, recuperamos 1 metro. Hay gente que se enreda de tal manera en las cosas, con las cosas de esta vida, que termina perdiéndose en las cosas del mundo y deja lo de Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, dándonos ejemplo de que se empieza, el que entiende la palabra, empiece, pero continúe y termine. No venga al altar a llorar con arrepentimiento, un arrepentimiento que no es sincero, para luego seguir haciendo exactamente lo mismo, y las promesas que le hizo a Dios en el altar no quedaron registradas en ningún lado, ni en tu memoria quedaron. Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué es lo que dijo en el medio? He acabado la carrera. No empecé o nunca empecé. Yo me acuerdo cuando Dios me habló un día, me dijo cosas tan lindas, pero tan importantes, que iba a hacer. Esto lo he escuchado, no estoy haciendo algo hipotético. ¿Qué iba a hacer conmigo? ¿Y qué pasó? Y no, lo que pasa es que después nos cambiamos de ciudad. Que se cambiaron de ciudad, que se cambiaron los propósitos de Dios. El llamado se terminó. Se cansó de Jesús. Se cansó, no, lo que pasa es que la gente, una cosa es el Señor y otra cosa es la gente. Sí, claro, eso es cierto. No descubriste nada nuevo. El Señor es hermoso y te manda a trabajar con gente que no es hermosa, pero a través de la predicación de la palabra la vas a hacer hermosa. Porque la gloria de Dios va a estar en esa gente. Ustedes, si tienen algo hermoso hoy, es porque Cristo está en ustedes. Pero si sacamos a Cristo de nosotros, veríamos como esqueletos más o menos, así con caras raras. Lo que te hace hermoso, lo que te distingue, quién te distingue, es Jesús en tu vida. Y Él te llama para que a través de la predicación del Evangelio y de tu testimonio, Él pueda transformar
otras vidas también. Y en 10º y último lugar, el llamado, la persona llamada, solo le da gloria a Dios. Porque acá suele ocurrir, un día escuché a un joven, los fines de semana en el Instituto Bíblico todos salíamos a hacer alguna tarea. Éramos enviados a las iglesias a ayudar. Los que vivían en Buenos Aires volvían a su propia iglesia. Los del interior íbamos a la iglesia que los directivos nos asignaran. O salíamos, como en el caso mío y algunos jóvenes, a la peatonal de ahí de Lomas de Zamora en Buenos Aires, a predicar, repartir folletos, cantar en la calle, en la peatonal. Y entonces uno habían estado de campaña, entonces tuvo la oportunidad de orar por alguien. Y dice, tremendo lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Es impresionante cómo Dios me está usando. Claro, y hablaba de él, no decía lo que Dios había hecho. Dice, tremendo lo que estoy haciendo, es como que salen rayos, como si fuera el hombre araña. Y salía poder de las manos. Impresionante, impresionante lo que Dios está haciendo conmigo. Impresionante cómo me usa Dios a mí, impresionante. Qué bárbaro. Y yo estaba ahí como un pollo majado. Sí, yo estuve en una iglesia, oré por la gente, el Señor lo sanó, pero yo no hice nada. Antes de orar por la gente, yo no sabía qué hacer. El pastor me llamó. Y yo digo, ¿qué querrá el pastor? Entonces yo iba caminando por la orilla para llegar a la puerta principal. ¿Qué querrá el pastor? ¿Qué me pedirá? ¿Por qué me mandó a llamar, Señor? Y yo iba orando, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo me tartamudeaba, me puse nervioso. Y entonces el Espíritu de Dios me puso ahí, ¿qué sabes hacer? Y yo dije, ¿qué sé hacer? Y yo sé orar. Sé orar por los enfermos y vos los sanás. Entonces entendí, hace eso. Así que el pastor me dijo, venga, pase, usted que ha venido al Instituto Bíblico, ¿dónde vino? De Mendoza. Bueno, dice el hermano, va a orar por ustedes, va a orar por las enfermedades, va a orar por esto. Y bueno, me puse a orar. Entonces lo miré al pastor y digo, pastor, ¿podríamos tomar testimonio? Pero todo sin micrófonos, tenía que preguntarle primero a él porque era una iglesia muy, muy estructurada. Y el hermano acá dice que quiere tomar testimonio. Se paró, ¿habrá alguno que fue sanado de pie plano? Y levanta la mano uno por allá. Uno sanado de la pata del pie plano. Y bueno, venga, pase. ¿Habrá alguien que fue sanado de varices? Y una mujer por allá, otra por allá. Yo, gloria a Dios. ¿De quién es la gloria? Oh, pues, ¿quién oró? ¿Pero quién oró? Papá oró. No, ¿quién hizo la obra? Yo dije, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, ¿qué sabes hacer? Y yo sé orar. Y yo sé responder. Y Dios respondió, porque para eso nos ha llamado el Señor. El tema es que fue sanada la gente de un montón de cosas, de lo que a ustedes se le ocurra, la gente fue sanada. Ocurre lo siguiente. Luego de que Gedeón tiene esta tremenda victoria sobre el ejército de los madianitas, destruye a los reyes, a todos los que los oprimían, entonces el pueblo dijo, queremos que seas Señor, seas nuestro gobernador. Vos y tus hijos, cuando te mueras vos, sigan tus hijos. Y Gedeón dice, no. Y dijo estas palabras, ni yo ni mi hijo vamos a ser gobernadores ni señores de ustedes, sino que Dios será el Señor de todos nosotros. ¡Ah, sí, me lo merezco! ¿Quién oró? Yo oré. ¿Quién abrió esta obra? Yo la abrí. ¿Quién hizo? Yo lo hice. Me merezco. No te mereces nada. La gloria es de Dios. Alguien que diga conmigo, la gloria es de Dios. Siempre, siempre y siempre. Yo aprendí a hacer esa oración escuchando al pastor Pedro Ibarra. Él termina su oración luego de pedir al Señor por milagros, por maravillas, y dice, y siempre, siempre y siempre te daremos toda la gloria solamente a ti. Y siempre diremos que tú lo hiciste. ¿Me han escuchado orar alguna vez así? Porque lo aprendí de un pastor. ¿Ves que escuchando uno puede aprender? Siempre la gloria
es de Dios. Así que cuando quisieron condecorarlo con el cargo de señor, de gobernador, a Gedeón dijo, no, hay un Señor y es nuestro Dios. Nunca te quedes con lo que no te pertenece. Nunca te quedes con un chiquitito así de fama, de gloria, de protagonismo. El protagonista principal y único que está en el centro de la escena de nuestro mensaje se llama Jesucristo. Y Él es el único señalado por Dios el Padre que merece toda gloria. ¿Cuánta gloria merece? Entonces, ni vos ni yo nos merecemos un cachito de gloria. La iglesia no se merece la gloria. La gloria, toda la gloria, es del Señor. ¿Quién fue el que derrotó a los madianitas? Y Gedeón. No, ¿quién derrotó a los madianitas? Pongámonos a pensar, dentro de la lógica. Más de 120,000 contra 300. Por más que sean buenos, dicen, no, pero eran como los 300 que iban con Leónidas. Eso sí, pero contra 120,000, ¿cómo hacemos? No hay manera, es imposible. ¿Quién dio la victoria? Dios. ¿Por qué les dio la victoria? Porque ellos se atrevieron a confiar, a creer. No voy a repasar todos los puntos. Cierren sus ojos, por favor. Quiero que entendamos lo siguiente. Hay muchas cosas que aprender aquí, por eso sería bueno que ustedes puedan repasar luego este mensaje. Estamos viviendo un momento muy especial de la historia. Como nunca antes en la historia de la humanidad, están haciendo falta hombres y mujeres que se consagren a Dios. Personas que quieran oír la voz de Dios y que quieran responderle a Dios. El mundo entero, cada ciudad, cada barrio están necesitando de hombres y de mujeres que se llenen del Espíritu de Dios para hacer la obra de Dios. Hace algunos días atrás yo dije aquí que Dios va a hacer algo y sigo sosteniendo, Dios lo va a hacer. Sea con muchos o sea con pocos. ¿Cuántos necesita Dios? Uno. Uno que se consagre. Uno que sea lleno del Espíritu Santo. Uno que le crea a Dios. Que se ponga en las manos de Dios. Que entienda que si va a empezar, tiene que terminar. Uno lleno del Espíritu Santo podrá hacer la obra de Dios. ¿Estará ese uno escuchando este mensaje? Ahí en las redes habrá algún uno que diga, Dios está hablando a mi corazón, Dios me está recordando su palabra. Yo soy de los que nunca empezaron o de los que empezaron y me aparté y dejé todo inconcluso. O habrá aquí uno que dice, Dios a mí me está hablando. Yo soy ese uno. Gloria a Jesús. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria. Te damos gloria. Nadie haga lo que no pensó hacer. Si alguien pasó al frente, no pasen todos al frente porque alguien pasó. Porque te vas a frustrar solo. Te vas a encontrar dentro de 6 meses que no empezaste nada. Y yo te sugiero entonces que ni pases al frente. Porque si pasás es porque vas a empezar. O vas a continuar. Perdónenme que lo diga de estas maneras, pero no en las ligas menores, sino en las ligas mayores. Porque ahora entendí que no es un deseo solamente de mi corazón, sino que es una respuesta al llamado que Dios me está haciendo. Creo que Dios está confirmando su palabra en mi vida, como lo hizo conmigo, quien te está hablando hoy, lo está haciendo contigo. Y te fue hablando un día y otro día y otro día y estás entendiendo. De verdad, Dios me ha tomado en serio y me voy a tomar en serio al Señor. Quizá de aquí
salgan pastores, de aquí salgan evangelistas, de aquí salgan hombres y mujeres que serán misioneros, salgan maestros de la palabra. Eso lo determina el Señor, más mi preparación y mi amor por la palabra de Dios. Por eso le digo a los que estuvimos charlando antes de comenzar la reunión, cuando les preguntaba sobre la lectura bíblica, y ustedes me vienen a mí y me plantean que siguen solo la lectura bíblica y que leen quizá 3 capítulos de la Biblia por día, digo, no es así. No es así. Un hijo de Dios, alguien que va a ser usado, tiene hambre por la palabra de Dios. Y todo momento que puede lo invierte para comerse la palabra de Dios, llenarse de la palabra de Dios, porque sabe que Dios lo quiere usar. Y si Dios te va a usar poderosamente con la palabra. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo precioso venga sobre la vida de cada uno de estos jóvenes. Todo lo que hace falta, marques con fuego en el corazón de cada uno de tus palabras. Es todo lo que hace falta. Un día marcaste tu palabra con fuego en mi corazón, sea marcada en el corazón de los que están presentándose delante de ti con el deseo genuino de consagrarse a ti, Señor, de rendirse a ti, de ser llenos de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo venga y selle la palabra y el llamado en cada corazón y comiencen a levantarse en este tiempo. No dentro de mucho tiempo, Padre, te ruego, sino en este tiempo, aquellos que serán puestos como punta de lanza, en el nombre de Jesús, aquellos que van a empuñar tu palabra, sin temor, sin dudas, aquellos que se van a llenar de ti, Señor, y van a salir, y van a caminar, y van a rodear, y van a alcanzar ciudades, en el nombre de Jesús. Tú lo pones en el corazón y determinas, Señor, los designios de los pensamientos, los ordenas con la voz de tu Espíritu Santo. Pones en orden todas las cosas, Señor, que ya habías hablado de antemano y vienes hablando desde temprano y sin cesar. Bendito es tu nombre, Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria, 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 gloria. Levanta un altar al Señor ahí. Levanta un altar al Señor. Él recibe tu vida como una ofrenda. Preséntate al Señor. Derrama tu vida delante de Él. Es Él el que te habla. Es Él el que puso sus ojos en tu vida. Es Él el que te llama. Es Él el que vuelve a hablarte otra vez. Es Él el que derrama en estos días su Santo Espíritu poderoso en tu vida y tendrás fuerzas como de búfalo. Y verás que en Dios todo es posible. Nada se te hará imposible. Aprovecha bien tu tiempo. Invierte bien tu tiempo. Dios está contigo. Él te ayuda. Llénate de su palabra. Cuando tienes una hora desocupada al vicio, es hora para orar, hora para leer la palabra, es hora para conocer al Señor, porque luego tendré que salir. Este es tu tiempo para prepararte, porque no hay mucho tiempo. Tendrás pronto que salir. En el nombre de Jesús. Es Dios el que está contigo en el altar. Es Dios el que está contigo en el altar. Es Dios el que te llevó ahí al altar y Él está ahí. Él está ahí contigo. Gloria a ti, Jesús. Gloria, te doy gloria, Señor, por lo que estás haciendo aquí. Y pienso que allí en las redes hay algo glorioso que también estás haciendo. Pero te bendigo por lo que puedo escuchar acá
en estos altares que se están levantando a ti, Señor. Estos hombres, estas mujeres que están quebrantados en tu presencia y están entregándose a ti. Te bendigo, Señor, por ellos. Manifiesta tu presencia, tu poder, tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas hoy, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En tu nombre, Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Gloria a ti, Jesús.